Bueno, la semana pasada, como ustedes recordarán, vimos el nacimiento de Moisés. ¿Sí? Esta es la segunda prédica, para quien no vino la semana pasada, esta es la segunda prédica que tenemos acerca de la vida de Moisés. Y vimos acerca de su nacimiento y como fue el día de la madre, bueno, hay alguna referencia a la madre de Moisés que se la jugó toda, hasta lo cuidó jugándose la vida. Bueno, ya lo vimos toda la semana pasada, si no viste te lo perdiste, puedes ver el video en YouTube, además lo hacemos así como propaganda del canal de YouTube. Te lo comés hoy en la noche mientras estábamos cenando ahí, te mirás la prédica de Diego que estuvo muy buena, y si sos madre te recibí lo mismo, y las correcciones ahí para ser mejor madre también. Pero hoy vamos a continuar. Hoy es la segunda prédica, como decía, y le puse por título a esta prédica, o este tiempo que vamos a hablar de la vida de Moisés, una vida trastornada por un plan perfecto. Sí, una vida completamente trastornada por un plan perfecto. Y pensando un poco en esto de lo trastornada, casi que parece ser, me estás diciendo que Moisés era un trastornado. Hay algunos personajes bíblicos que dan para dudarlo, digamos, ¿no? Y hay algunos de la iglesia que también, digamos, ¿no? Primero el que acá le estaba hablando. Pero cuando empecé a estudiar este pasaje que vamos a ver hoy en la vida de Moisés, y me extendía la vida de Moisés completa, dije, la verdad que sí, le cabe el título de es una vida trastornada. No es que él estaba trastornado, sino que su vida recibió muchos cambios bruscos de dirección que vamos a ver hoy, que detrás de todo eso también está la voluntad y el propósito de Dios. ¿Sí? Pero para definírtelo un poco mejor, busqué, obviamente, en el diccionario qué significa trastornado, ¿no? O trastornar algo. Y me gustó, por eso vine, te lo comparto hoy gratis. Acá te comparto la definición de trastornar, no tenés que ir a la RAE a buscarlo ni al diccionario. Te lo traigo acá, mirá. Ah, no te lo puse. Trastornar. Está compuesto por dos palabras que vienen del latín, tras y tornar. Es muy básico eso, ¿no? Pero la palabra trastornar está formada por, de verdad, dos raíces latinas que significa, bueno, trans, que es de un lado a otro, ¿sí? A lo que tiene movimiento de un lado a otro, y tornare, que tiene que ver con voltear, con cambiar de rumbo, con girar algo, ¿sí? Y entonces, en su significado, trastornar tiene que ver con cambiar de orden algo, salirse de lo normal, ¿sí? Volver algo de abajo arriba, de un lado al otro, o sea, cambiarle la dirección, invertir el orden regular de algo, inquietar, y esta definición me gustó, inquietar, o sea, quitar el sosiego de alguien, o sea, quitarle el sosiego, que sosiego significa, mira, ya te transformó en una clase de lengua casi. Sosiego significa quietud, tranquilidad, ¿viste? Me estás trastornando la vida, le decías a tu hermano ahí cuando lo mirás, ¿no? Estás tranquilo, vos haciendo la tarea, y viene tu hermano a trastornarte, ¿no? Te está quietando de la quietud, del estudio y la contemplación teórica, hasta acá, digamos, te está poniendo y te está tornando en alguien que va a agarrar un cuchillo y se lo va a clavar en el cuello, ¿no? Básicamente. Pero tiene que ver con eso, quitarle, inquietar, cambiar de dirección, de arriba a abajo. Y cuando vemos la vida de Moisés, vamos a ver hoy, sobre todo hoy, en los episodios que nos toca analizar hoy, que pobrecito le tocó una vida muy trastornada. No sé si más que alguna de las de nosotros, pero muy trastornada. Así que vamos a meternos en esta historia de hoy. Moisés, yo ya no quiero dar nada por sentado hoy porque cada vez me llevo más sorpresa, pero Moisés está en el comienzo de la Biblia, en el libro de Éxodo comienza la historia de Moisés, ¿sí? Si ustedes recuerdan, o no recuerdan porque no lo saben, Génesis termina con la historia de José llevando a todo el pueblo de Israel, bueno, las familias que eran en ese momento, como 70 personas, terminan siendo a Egipto, a radicarse en Egipto por una gran hambruna que, bueno, Dios lo usó milagrosamente a José para salvar a su familia ahí, a Jacob, a sus hijos, y se van a radicar en una tierra que se llama Gosen, porque ellos eran pastores de ovejas y los, no es un dato menor, acordate de esto, los egipcios odiaban a los pastores, entonces José muy sabiamente le dice, díganle al faraón que ustedes son pastores de ovejas, porque los van a enviar a Gosen, que es una tierra que yo sé que está muy buena porque él era administrador de Egipto, así que los envían allá, los envía para Gosen el faraón, porque dice, ustedes son pastores, no, lejos, los pastores acá son allá abajo, váyanse por favor a esa tierra, a Gosen, porque no está buena.
Así que sí, los tiran allá lejos en el patio de Egipto y ahí se multiplican los israelitas. Ahí se comienzan a multiplicar y pasan 400 años, los israelitas terminan siendo esclavos en Egipto y 400 años pasan de todo esto hasta que comienza el libro de Éxodo, que comienza con ahí en el primer capítulo, no es el comienzo, pero comienza con el primer capítulo, con el nacimiento de nuestro personaje que estamos viendo, que es Moisés. Moisés no es un discípulo de Jesús. Eso es importante, ya, por lo menos ya que nos quedemos con eso ya está. Moisés no es un discípulo de Jesús. Moisés va a ser el libertador de la esclavitud de los israelitas de Egipto. O sea, él los va a sacar de Egipto. O sea, está ya en el comienzo de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es importante, ya estamos, ya dimos un pasito. Así que bueno, sí, acompáñame al libro de Éxodo. Vamos a ir acá. Y vamos a leer una porción que es la que vamos a estar viendo hoy. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, o sea, no me lo va a creer nadie cuando se lo cuente, ¿no? El ojo del pez era así, bueno, peor, no se lo iba a creer nadie. Se dijo a sí mismo: ¿por qué esa zarza no se consume?, se preguntó. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y ahí sigue la historia que, chivo, la próxima semana se trata de todo lo que sigue, así que no te pierdas el mensaje del próximo domingo. Pero hasta ahí es la historia que hoy. Pero yo quería ir un poquito más atrás. ¿Cómo es que Moisés llega a encontrarse con una zarza ardiendo? ¿Cuál es la historia de Moisés que lo lleva hasta este punto? Bueno, ahí viene una vida trastornada por un plan perfecto. La historia de Moisés no solamente se cuenta en el libro de Éxodo, sino que también se cuenta en el libro de Hechos. Voy a decir, ¿en Hechos? Sí, en Hechos. En el discurso que Esteban le tira ahí a los fariseos para decirle que Jesús era el Mesías, se termina contando la historia, mete ahí la historia de Moisés en el medio. Y Esteban ahí reconoce 3 etapas en la vida de Moisés, que son muy, muy gráficas para poder entender su vida y para poder quedarnos con esto, porque es un estudio sobre la vida de Moisés. Así que vamos a también aprender de esto. Moisés vivió 120 años. ¿Sí? Algunos ya quisieran, la esposa ya decía, Mani, querido, vas a vivir. Bueno, sí, ahí, ¿cuándo me lo saco de encima? Pues 120 años vivió Moisés. Y la vida de Moisés la divide el escritor de Hechos en 3 partes. En 3 partes de 40 años. ¿Sí? Matemática pura. Pase la cuenta y si no en casa con un papelito. La primera etapa de la vida de Moisés tiene que ver con que desde su nacimiento y toda su crianza en el palacio del faraón, como la prédica que vimos la semana pasada, hasta un momento donde él va a visitar, donde se termina yendo, al desierto, donde se va a ir a vivir al desierto, desde su nacimiento hasta que se va a ir al desierto. Igual para mí, yo te voy a decir ahora un ratito que para mí empieza unos versículos antes, la segunda etapa de Moisés. A esta etapa yo la llamé mirando la vida desde el palacio. ¿Sí? ¿Cómo se llama la primera etapa de la vida de Moisés? Mirando la vida desde el palacio. La segunda etapa, o sea, esos 40 años, podríamos decir que es su etapa de juventud, digamos, ¿no? Ya 40, ya digamos que hace rato tendría que haber dejado, pero podríamos decir que es su etapa de juventud mirando la vida desde el palacio. La segunda etapa es la etapa donde Moisés se va al desierto
por una situación que ahora vamos a leer ahora, a vivir al desierto, y allí pasa otros 40 años, se ve en el desierto 40 años, hasta el momento que acabamos de leer recién, donde él tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios va a ser tan significativo en la vida de Moisés que esta segunda etapa, el nombre, porque si no estoy tomando apuntes, tírame el nombre. Bueno, el nombre de esta segunda etapa, el que yo le puse es las lecciones del desierto. ¿Sí? Pues se fue a vivir al desierto, bueno, las lecciones del desierto. Y te decía, con el surgimiento de este encuentro con Dios que él tiene, se inaugura la tercera etapa en la vida de Moisés, que termina con sus... él se transforma verdaderamente, ya lo vamos a ver en otras prédicas, en el libertador del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Se transforma en, habrán visto la película donde se abre el mar, ahí pasan en seco y guía al pueblo por el desierto, y 40 años hasta que él muere. Esa es la tercera etapa que me costó un poquito ponerle el nombre a esta etapa, pero creo que tiene un ingrediente que es muy significativo, que es a donde me gustaría llegar hoy para que te quedes y te lo lleves. Pero yo le llamé a esta etapa inicialmente viviendo al modo de Dios. ¿Sí? Por un lado, primera etapa, mirando la vida desde el palacio. Segunda etapa, las lecciones del desierto. Tercera etapa, viviendo al modo de Dios. ¿Vamos con la primera etapa? ¿Estamos despiertos? Bien. Vamos con la primera etapa entonces. Moisés mirando la vida desde el palacio. Y acá, con la prédica de la semana pasada, nos alcanza. ¿Cómo puede pensar de sí mismo una persona que su mamá, al criarlo todo el tiempo le dijo: vos sos especial, querido. Vos tenés un plan perfecto. Ay, qué nene tan lindo. Ay, y le metía ahí en la cabeza: propósito de Dios, propósito de Dios, propósito de Dios. Y así fue creciendo, ¿no? Y aparte, después de eso, ¿cómo puede pensar una persona de sí mismo que después lo llevan a vivir al palacio del faraón? Comiendo de la mesa del mismo faraón ahí, las comidas, ¿no? Criado con la educación egipcia, o sea, el top de la educación en su momento, él educándose en esa cultura, ¿no? que ningún otro israelita había podido acceder. El único hebreo criado por la hija del faraón. Incluso me lo imagino a él escuchando su historia de cuando Dios hizo el milagro para salvarlo, ¿no? Y cuando le escucha, dice: soy un milagro. ¿No? Y sí. Y no era mentira encima, porque vos decís, hay algunos que son medio exagerados. Pero no era mentira, era un milagro. Dios lo había salvado. ¿Qué? Soy un milagro caminando, digamos, ¿no? En cuarto lugar yo puse: ¿cómo puede pensar de sí mismo una persona que tiene una posición objetiva, digamos? No es nada inventado por él. Tiene una posición objetiva por sobre todos sus hermanos. Él sabe que es israelita, pero ve a los israelitas y están llevando ovejas. Paseando ovejas y cuidándola, y él estudiando y formándose en el arte de la guerra y estando comiendo en el palacio del faraón. Y mientras todos los demás eran esclavos, él fue entrenado, como te decía recién, en el arte de la guerra. ¿Cómo puede pensar una persona de sí mismo? Y la verdad que la respuesta para mí es 2 más 2, 4. Lo que puede pensar Moisés de esto es: yo soy el libertador de Israel. Es la consecuencia de la vida que llevó. Yo soy el libertador de Israel. Es más, Dios me hizo nacer acá para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Digamos, ¿no? Por lo menos lo que pensaba en su corazón. Y ya lo vamos a ver por qué. Digo que puedo afirmar que era lo que Moisés pensaba. Además, seguro Dios me puso acá para esto. Es obvio. O sea, no cabe ninguna duda. Mirá todo lo que pasó. Soy un milagro. Dios me salvó en un Moisés, me agarró la princesa, me llevó al palacio. Todas las fichas se encajan. Fui criado en el arte de la guerra. O sea, a alguien tengo que matar. Digamos, ¿no? Para algo Dios me lo enseñó a eso, ¿no? Así que es obvio el propósito de Dios para mí. Así que vamos a cumplir ese propósito de Dios. El tema es que así como pensamos de nosotros mismos, actuamos. El problema de su desproporcionado concepto de sí mismo: yo soy el libertador de Israel, Dios me creó para esto, que no era mentira porque después iba a terminar siéndolo, pero pará un poco, digamos, no le va a decir Dios en un momento.
El problema de su desproporcionado concepto de sí mismo es que lo llevó a cometer un gravísimo error, muy grave. ¿Cuál fue ese gravísimo error? ¿Mató a un egipcio? No, ese no fue el gravísimo error que él cometió. El problema fue creer que era él el que ponía el tiempo, que era él el que ponía el modo en el que debían suceder la historia. Nunca vamos a ver en estos capítulos a un Moisés orando, preguntándole a Dios. Nunca lo vamos a ver. Vamos a ver a un Moisés seguro de sí mismo, a un Moisés con esta super mega archi autoestima de que me como el mundo, digamos, ¿no? De que yo soy el libertador de Israel. Y no vamos a ver a un Moisés orando, prudente, humilde. Vemos a un Moisés que en este super concepto de sí mismo, inflado por su historia, digamos, ¿no? Se vuelve una persona impulsiva y toma decisiones impulsivas. Y ahí sí podemos ver que en un momento, después de 40 años viviendo esa vida, mirando desde el palacio, porque mirando desde el palacio se ve a los demás desde arriba, digamos, ¿no? No está ya limpiando el abono, vamos a ponerle, para el estiércol de las ovejas. Está en el palacio y desde el palacio se ve hacia abajo, ¿no? La mirada, la posición. Atenti, ¿cómo mirás vos a los demás? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿No? Bueno, Filipenses 2:4, para el que quiera buscarlo, nos dice justamente que no nos consideremos superiores a nadie, sino que seamos humildes y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea que miremos a los demás como si estuviésemos por debajo, porque así podemos velar por sus intereses, nos va a decir después Pablo en Filipenses. Ok, Moisés miraba la vida desde el palacio, desde arriba. Y eso lo lleva a tomar decisiones impulsivas. Y como te decía, llegan 40 años y él voy a visitar a mis hermanos israelitas, digamos, ¿no? Y me lo imagino así, con lentecito, en la carreta, ¿no? De ahí, mientras los otros, y se va a visitar. Y de repente él, porque él sabía que era israelita y él sabía que también que iba a ser el libertador de Israel, ve a un egipcio que está maltratando a un israelita. Esta es la mía, dijo. Esta es la mía, está regaladísimo. Regaladísimo. Creo que soy el libertador de Israel y aparte de eso fui entrenado en el arte de la guerra. ¿Cómo no? Esta es la mía. Se bajó del carro. Dios hubiese querido que ese carro se baje de su corazón, pero no. Él se bajó del carro, decidido completamente, lo agarró a este egipcio y le aplicó el arte de la guerra y lo enterró en la arena muertito. El tema, fíjense lo que dice Hechos capítulo 7, 25. Dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Moisés supuso, este es el momento. Acá está, Dios me lo regaló. Moisés está llevando los hilos de la historia con sus decisiones. Él cree que tiene el control de la historia. Él cree que tiene el poder de llevar los planes de Dios adelante. Él lo cree firmemente porque él supuso que así se iba a dar la historia. Escúchame, yo soy el libertador de Israel. Mato a este egipcio. Los israelitas se dan cuenta que yo soy el libertador de Israel y ya está. Para él era simple la ecuación. Él supuso todo eso en su fantasía mental. Y me encanta el libro de Hechos porque hay una coma ahí. La historia sigue, pero no fue así. Así de simple. Moisés supuso, pero no fue así. No sucedió de esa manera. Y yo creo que en esa coma es donde comienza la segunda etapa de la vida de Moisés. La etapa del desierto, del desencanto de lo que de todas las ideas que él había pensado hasta ese momento, de cómo él creía que iba a suceder la historia hasta ese momento. Esa coma marca un antes y un después también en la vida de Moisés. Ahora, bueno, pará. ¿Y vos cómo sos en relación a esto? ¿Tenés vos las riendas de tu vida? ¿Vos sos así de esa persona que acá se hace lo que yo digo? ¿Acá se piensa como yo pienso? Acá, ¿no? Ahí en tu casa, en tu familia, con Dios. ¿Cómo sos vos? ¿Con Dios? No, Dios, yo estoy seguro, esto es, cuando llegue yo a la iglesia van a descender los ángeles, la nube de humo, y todos van a caer al piso postrados y... ¡Pará! Y Dios diciéndote, ya te planificaste todo.
¿Sos de esas personas vos? Te planificaste la vida, hermano. Tenés las riendas, tomá, te entrego la llave del auto, andate, si querés, digo, no, porque no tengo lugar en tu vida. ¿Cómo sos vos en ese sentido? Bueno, yo sí fue muchas veces Moisés, queriendo yo tener las riendas y los sueños, ¿no? Por eso la etapa de la juventud, los sueños, el creerse que uno va a ser... Bueno, che, qué seriedad. Bueno, por lo menos me escucharon eso, porque escuché algún murmullo de risas por ahí. Bueno, esa coma marca un antes y un después en la vida de Moisés, porque todo lo que él supuso se cae por tierra, porque no fue así la realidad. Y se viene la segunda etapa, que tiene que ver con las lecciones del desierto, que comienza antes de que él se vaya a Madián. Te leo. Al día siguiente, yo pensaba, ¿no? Esa noche Moisés tiene que haber dormido así. El libertador de Israel. Lo que no sabía es que esa noche se iba a ser más larga de lo que él pensaba. Porque al día siguiente, cuando él se levanta, al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleándose. ¿Sí? Estoy leyendo. Y entonces Moisés interviene, ¿no? Le preguntó al que había empezado la pelea, ¿por qué le pegás a tu amigo? Le dice. Y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Ahí empezó el desierto de Moisés, cuando todas sus ideas se vinieron abajo y se dio cuenta que por más que él quisiera tener el control no lo tenía él. Así que ahí comienza la segunda etapa de la vida de Moisés, las lecciones del desierto. Te la voy a leer rápido, sí, total es cortita. Dice, cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y le echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, todavía seguía medio impulsivo, se levantó, pero esta le hizo bien, digamos, porque le salió bien, ¿no? Se ganó una esposa por esto. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, que es lo mismo, Jetro y Reuel es la misma persona, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Se ve que esto era habitué. Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y le dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? Este es el candidato, dijo. Acá me saco una de encima. Este es el candidato, este no lo puedo dejar pasar. ¿Dónde está ese hombre? Les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros, ¿ve? No pierda el tiempo, padre. Cuando vea una silla, agarrala. ¿No? Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo Reuel le entregó a su hija, si ya lo tenía pensado, le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. ¡Wow! 40 años es lo que sucede en todos estos versículos que hemos leído, donde Moisés se escapa, ¿no? del faraón que lo venía persiguiendo, él se escapa y se establece en el desierto y allí conoce a esta familia y se casa con Séfora, tiene hijos y comienza a ser pastor de las ovejas de su suegro, Jetro, comienza a ser pastor de él y la vida de Moisés cambia completamente. Antes Moisés, fíjate, era un príncipe en el palacio del faraón, ahora es un extranjero en tierra extraña. Antes Moisés comía de la mesa misma del faraón. Ahora no es más que un pastor de ovejas ajenas encima. Su seguridad en sí mismo se derrumbó para darle lugar a, no sé, ¿qué va a ser de mi vida? Acá estoy en el desierto. ¿Qué va a ser de mi vida acá? Si yo todos los sueños, imagínate vos que te pase algo similar. No sé si capaz que te ha pasado. Todos los sueños, todos los proyectos, todo lo que yo tenía. Y ahora estoy acá, en el desierto.
y se transformó en un hombre de trabajo. Y ahora antes veíamos a un joven, ya con 40 años, que tenía más certezas que preguntas, ¿sí? Muy seguro de sí mismo. Ahora vemos a un hombre, ya entrando a la madurez, que tiene más preguntas que certezas. Y eso va a quedar muy claro en la charla que va a tener con Dios después en la zarza. Moisés ahora le da la bienvenida en el desierto. Moisés ahora le da la bienvenida a largos años, 40 años, o sea, ¿no? Largos años de soledad y anonimato. El desierto es ese lugar donde Dios nos procesa. Acá ya comenzamos a entenderlo. El desierto, por más que sea literal en la vida de Moisés, pero nuestros desiertos, nuestros lugares de soledad, nuestros lugares donde se nos derrumban los ideales, donde se nos derrumban los proyectos, donde se nos derrumba la imagen que teníamos de nosotros mismos, ese lugar es un lugar donde Dios, acá no está Dios, si Dios procesa nuestro carácter. Dios le saca del palacio, le saca el palacio del corazón para poner en su corazón un corazón de pastor, un corazón de familia, ¿sí? Dios saca el palacio del corazón de Moisés para poner en Moisés un corazón de pastor, un corazón de familia, porque eso iba a tener que ver con el propósito después de apacentar al pueblo de Israel. 40 años más. Así que tenía que prepararlo bien. Un corazón con humildad. Y esto lo resalta la Biblia, un corazón con humildad. Él ya no tiene la certeza y el control que antes tenía sobre su vida. Ahora Dios puede llevar a cabo su voluntad en él y él tomar el control. Mientras nosotros decidamos tomar el control de nuestra vida, Dios no puede tomar el control de su vida. Entonces Dios tiene que llevar a Moisés a un proceso por el cual él pierda el control de su vida para él tomar el control de su vida. ¿Se entendió? ¿O fue muy tragalengua? Te lo explico con un dibujito. Si vos tenés el control de tu vida, Dios no puede tener el control de tu vida. Dale la rienda de tu vida a Dios. Esa es la enseñanza de los desiertos. Bien. Y me sorprende esto, a pesar, incluso porque Moisés hizo toda una vida ahí en el desierto, como te decía recién. Formó parte de una familia, se casó, tuvo hijos, o sea, él formó su propia familia, ahora tiene un trabajo, tiene que cuidar las ovejas de su suegro, se volvió pastor, que del príncipe allá que se creía el libertador de Israel, ahora tenemos un pastor que todos los días se levanta a apacentar las ovejas. Sin embargo, me llama la atención también que a su hijo le puso Gersón, que Gersón se llama he sido extranjero en tierra extraña. Lo que nos dice esto es que a pesar de 40 años viviendo en el desierto, Moisés nunca se olvidó sus raíces. Moisés nunca olvidó quién estaba haciendo en el desierto. Él si bien hizo un proyecto en el desierto de vida, él sabía que no pertenecía a ese desierto. Él tenía la melancolía en su corazón de que algún día podría quizás volver, o que pertenecía al menos a ese pueblo que había quedado en Israel. Quizás ya Dios no sea el libertador de Israel, pero es mi pueblo, y es mi identidad, y a ese pueblo pertenezco. Y a mi hijo, fíjense el nombre del hijo, tampoco le puse al perrito, a la oveja preferida, no, al hijo le pone Gersón. He sido extranjero en tierra extraña, nunca quitó de su corazón la identidad de que él era un israelita. ¿Qué tan lejos te podés ir vos que te haga olvidar a quién le perteneces? ¿Qué tan profundo en el pecado te podés meter que te haga olvidar que Dios te ama? ¿Qué tan grave puede ser el desierto que te haga arrancar de tu corazón las raíces de tu identidad divina? ¿O no te pasa que cuando pecás, ahí el Espíritu Santo inmediatamente te dice: no estás para esto, vos estás para ser hijo mío? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Amén. Bien, él nunca se olvidó de esto. Y ahí yo me lo imagino todos los años, Moisés, no te voy a saltar con cualquiera, ¿no? Pero todos los años Moisés, Día de la Madre tras Día de la Madre, porque festejamos el Día de la Madre la semana pasada, ¿no? Entonces Moisés
Día de la madre tras día de la madre. No existía de la madre en ese tiempo, ¿no? Pero me lo imagino, fantaseemos un poco, ¿no? Le llevaba ahí una rosa, ahí una planta de rosa a Séfora, ¿no? Mira, amor, te trajo una 40 años, 40 plantas de rosa, ¿no? Tenía el rosedal, tenía ahí en el barrio acá, ¿no? Lleno de rosas tenía Séfora ahí, ¿no? La semana pasada, ¿qué le llevó Moisés a Séfora? Una planta rosa. Hay algunos de ustedes que capaz se quedan con esto y no con lo que estoy diciendo que la Biblia dice, ¿no? Eso sería lamentable, pero bueno. Ahora resulta que un día, y ahí entramos al pasaje que acabamos de leer, que terminamos de leer recién de Éxodo capítulo 3. El capítulo 2 termina con Moisés en el desierto viviendo 40 años. Y el capítulo 3 comienza cierto día, o sea, un día como cualquier otro, ¿no? Un día como cualquier otro, Moisés se levanta y se va a apacentar a sus ovejas. Y apacentando las ovejas de su suegro, llega al monte de Dios. Y allí encuentra una zarza ardiente, prendida a fuego. Y acá estamos entrando ya al corazón del mensaje de hoy. Mira una zarza. ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Una zarza prendida a fuego? ¿Qué es esto? Y como que le da curiosidad y la Biblia no nos lo transmite a eso, ¿no? Porque, claro, no es que... entonces Moisés empieza a fantaseó Moisés. Ah, ya sé. Le dice, ya sé. Para, agarra el oveja móvil. Amor, cliclea. Hola, amor, ¿cómo estás? Sí, acá apacentando ovejas, como siempre. ¿Vos qué andás haciendo, amor? No, todo bien, sí. Ah, mirá qué bueno. Amor, yo por una pregunta nomás quiero hacerte. ¿Viste que la semana pasada fue el Día de la Madre? Sí. ¿Te gustó la rosa que te di? No, y porque él estaba viendo la zarza, él pensó que le había prendido fuego la rosa. Ah, ¿no hubieses preferido una túnica nueva? ¿No hubieses preferido unas sandalias nuevas? ¿No? ¿Te gustó la rosa, no? Ah, bueno, él se queda tranquilo que no le prendió fuego la rosa. Dice, entonces si Séfora no prendió fuego la rosa que le regalé, porque Séfora aparte suena un carácter, mejor tener a la amiga que de enemiga, digamos, ¿no? Sí, amor, ¿no? Entonces, si Séfora no prendió fuego, ¿qué es esto que estoy viendo acá? Entonces él comienza a acercarse para averiguar. Y cuando comienza a acercarse para averiguar, sucede. Qué lindo que es cuando Dios busca llamar nuestra atención. Un día como cualquiera. Un día de trabajo, un día de familia, un día en nuestra rutina. Dios se mete en medio de esa rutina para llamar nuestra atención. Una zarza ardiente era suficiente para llamar la atención de Moisés. Y Moisés se acerca y ahí es donde pasa algo increíble, que ahora lo vamos a ver. Algo extraordinario. Dios le habla a través de esa zarza. Yo miro historias a veces, incluso dibujitos, libros de los chicos, y le dan muchísima relevancia a la zarza ardiente. Y claro, es un milagro que Dios está haciendo. Pero lo más milagroso de esta historia es que Dios le habló a Moisés. Dios le habló. Y sí, estamos en la iglesia y Dios nos habla. No. A ver, nunca había sucedido lo que está sucediendo en este momento. A Moisés nunca Dios le había hablado. Jamás. En toda su vida, 80 años. Nunca había escuchado la voz de Dios. Y sin embargo, Moisés en este momento, a través de un acto milagroso de Dios, él puede percibir la voz de Dios. Dios le habló. ¿Cuánto no daríamos por esto? Lo que sea. Dios le habló a Moisés. Ese es el mayor milagro que está sucediendo en esta historia. Dios le habla a Moisés. Y antes no quiero perderme de un detalle. Todo esto sucede en el monte Sinaí, en el monte Horeb, que es el mismo monte, que es la primera vez que se nombra en esta historia, en la historia de la Biblia. Es la primera vez que se nombra, pero va a ser nombrado muchas veces más a lo largo de la Biblia, porque se va a volver un monte muy importante en la historia del mismo Moisés, porque va a ser en ese monte donde Moisés
luego va a recibir los 10 mandamientos, va a ser en ese mismo monte donde Dios va a querer encontrarse con el pueblo de Israel. Va a ser ese mismo monte, capaz te acuerdas de esta historia, donde Elías escapa y se esconde en una cueva y allí tiene un encuentro con Dios. Pero lo cierto es que este monte, a partir de este momento por el cual Dios le habla a Moisés, se va a volver completamente significativo, a tal punto que yo creo que fue Moisés el que le puso el nombre, el monte de Dios, ¿no? ¿Y qué hace que ese sea el monte de Dios? Es que Dios le habló ahí, Dios estaba en ese lugar. Me parece de más significativo, pero vamos a ir a qué le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Primero le dice, Moisés, Moisés. O sea, como si ya le haría falta llamarle la atención, ¿no? Ya estaba Moisés así con la zarza ardiente y cuando le habla le dice, Moisés, Moisés. Qué interesante esto. En un solo llamado, diciendo su nombre 2 veces, Dios rompe años de silencio y soledad de la vida de Moisés. Le hace saber que es conocido por su nombre. Le hace saber que Dios es un Dios íntimo. Moisés, te conozco por tu nombre. Sé quién sos. Esta intimidad que están haciendo en este momento, que Dios está tomando la iniciativa, fíjense el detalle, ya no es Moisés el que cree ser el libertador de Israel y este es el plan de Dios para mí. Ahora es Dios el que está tomando la iniciativa para llegar a tener intimidad con Moisés. Y esta intimidad que están haciendo en este momento va a marcar el resto de la vida de Moisés. La identidad de Moisés, pensá en esto, la identidad de Moisés ahora va a estar definida a partir de este momento por la relación que él tiene con Dios. Ya no es lo que él piensa de él mismo. Ya no es el extranjero que apacienta ovejas ajenas lo que define a Moisés. Ahora va a ser la relación de intimidad con Dios la que lo va a definir. ¿Y en qué lo define la intimidad con Dios? Deuteronomio 34:10 dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Ahora ya no es más el libertador o el que apacienta ovejas, el don nadie. Ahora, por la relación que él tiene con Dios, él es profeta. Profeta es un intermediario entre Dios y la gente, que habla con Dios cara a cara. Y el libro nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta que nunca más hubo un profeta que hablara como Moisés, que hablara con Dios cara a cara. Algunos viejitos se acordaron de solo déjame mirarte cara a cara, ¿no? Qué lindo. Sí, ¿quién no quisiera eso? Bueno, Moisés lo tenía, por su intimidad con Dios. Él lo tenía. Éxodo 33:11, escuchá este pasaje que se está volviendo uno de mis favoritos. Dentro de la carpa de reunión, o sea, en su lugar de intimidad, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Ya no es más el libertador de Israel. Ya no es más el pastor que cuida ovejas ajenas. Ahora es, por su relación con Dios, amigo de Dios. ¿Quién sos vos? Amigo de Dios. Y en tercer lugar, Dios le dice, no, primero lo llama, Moisés, Moisés, quédate quieto, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Cómo que es tierra santa? Esta no es más que su tierra de trabajo, ahí trabajo todos los días. ¿Cómo que ahora de repente es tierra santa? Sin embargo, lo que para Moisés era rutinario y familiar, o sea, común de todos los días, pensá en vos, en tu vida, tus lugares donde frecuentás cotidianamente, tus lugares comunes, ahora se vuelve santo porque Dios está presente. Porque es la presencia de Dios la que hace santas nuestras vidas cuando Dios está en nuestra vida. Es la presencia de Dios que hace santa nuestras familias cuando Dios está en nuestra familia. Es la presencia de Dios la que hace que nuestros trabajos sean santos cuando Dios está en nuestro trabajo, con nuestros hijos cuando Dios está con nuestros hijos. Cuando Dios está presente, lo que Él toca se vuelve santo.
donde Él está, se vuelve santo. Y me hizo pensar en este pensamiento, a ver si te hace eco. Por la rutina muchas veces las cosas se comienzan a banalizar, ¿sí? Todo comienza a valer lo mismo. La familia, los hijos, el matrimonio, qué sé yo, para darte una idea, estás viendo la final ahí, ¿no? Estás viendo la final de Boca, ¿contra quién era? Ya ni me acuerdo, ni sé, me importa tampoco el fútbol que... ¿Quién era? Fluminense, ponele. Está viendo ahí la final de Boca Fluminense, ¿no? Está sentado en el sillón y viene tu hijo, está ahí por empezar, ¿no? Y aparece la Copa Libertadores ahí. Y viene tu hijo, papi, ¿me podés ayudar a hacer la tarea? No sé, a esta hora te venía a hacer la tarea, hijo, ¿por qué no lo hiciste más tarde? Y dice, no te puedo ayudar, ¿no? Y vos decís, y tu hijo, porque tu hijo te insiste, papi, ¿me podés ayudar ahora a hacer la tarea? No te puedo ayudar a hacer la tarea. Y hasta que en un momento me estás haciendo calentar. Te vas para tu pieza y puedes hacer la tarea como chico responsable que sos. ¡Pah! ¿Cuántos años tenés? 5. Me dice, ¿no? Y vos en tu corazón, el partido, no me puedo perder el partido para ir a mi hijo a ayudarle a hacer la tarea. Se banalizó. Una banalidad total. ¿De verdad un partido vale más que pasar tiempo con tu hijo? Y me pasa a mí, no te estoy diciendo algo que... ¿De verdad? ¿Cómo la banalidad de la vida nos puede cooptar el corazón? ¿Sí o no? Sí, nos puede cooptar el corazón la banalidad de la vida, no me mientas. La familiaridad nos da una cierta bendición que es la cercanía, la confianza, ¿no? Cuando vos tenés familiaridad con alguien es lindo, tenés confianza, pero también puede producir algo dañino, que es bajar nuestros estándares de conducta, ¿sí? Lejos de valorar las cosas, comenzamos a desvalorizar las cosas, comenzamos a perder el respeto. Lejos de amarnos, comenzamos a criticarnos. Lejos de alabar en la iglesia a Dios, comenzamos a odiar al prójimo o a criticar al prójimo. Cantamos canciones espirituales y cuando salimos de la iglesia y estamos con nuestros amigotes o donde sea, insultamos sin ningún tipo de... ¿no? Y podemos ver cómo la vida se termina banalizando y todo termina valiendo lo mismo, ¿de verdad? ¿Vale lo mismo cantar una canción a Dios e insultar? ¿Vale lo mismo? Bueno, no sé, lo dejo a tu criterio. O mejor, déjalo al criterio de Dios, que Él nos enseñe qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no. Terminamos siendo también, como hacemos cosas banales, terminamos siendo personas banales. Terminamos siendo personas iguales que el resto. Antes teníamos a un Moisés, porque esto tiene la banalidad de la vida también, que no sabía distinguir entre su voluntad y la voluntad de Dios. Él decía como Dios me creó para esto, yo voy a ser, ¿no? el libertador de Israel, yo lo voy a hacer. Él no sabía distinguir la voluntad de Dios de su propia voluntad, ¿no? Pero ahora tenemos a un Dios marcando la distinción. Moisés, no te acerques más. Estás pisando tierra santa. Le está enseñando a Moisés la distinción entre Moisés. Hay cosas que son santas. Mi presencia es santa. No te acerques más. No es lo mismo. No da todo lo mismo. En la vida no da todo lo mismo. En la iglesia tenemos que percibir que estamos en un lugar santo, con nuestra familia es santa, con nuestros hijos es santo, nuestro matrimonio es santo. Y comenzamos a romper la banalidad de la vida cuando logramos percibir, porque ¿qué es lo que hace santas las cosas? Cuando está Dios presente. Necesitamos comenzar a percibir los propósitos de Dios, los proyectos de Dios y la presencia de Dios en las cosas importantes de la vida. O sea, cuando la presencia de Dios está en nuestro corazón, Él comienza a enseñarnos las cosas importantes de la vida. Amén. Bien. En cuarto lugar, Jesús... también. ¿Por qué no? Dios le dice a través de la zarza, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto me hace pensar en lo siguiente. Luego de su salida de Egipto, Moisés no solo dejó atrás sus sueños de libertador frustrado, ¿no? No solamente dejó eso atrás cuando él se va de Egipto, también quedó allí su familia, también quedó allí su pueblo, también quedaron allí sus raíces, también quedó allí, ¿por qué no?, también su Dios.
y ahora vive como extranjero en una tierra extraña. Y Dios está allá, lejano, con mi pueblo que está viviendo en esclavitud. Y Él sabe que no está en casa. Él sabe que está siendo un extranjero. ¿Viste cuando te vas de viaje y la pasás rebomba, ¿no? Pero llega un momento del viaje que vos decís, qué lindo, que me gustaría estar en mi cama. Y por ahí vale, el colchón del hotel vale 10 veces más que el de tu cama. Pero es mi cama. Bueno, esta melancolía es la que tenía Moisés en su corazón. Y él le dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A partir de ese encuentro con Dios, la vida de Moisés nunca más va a volver... el Dios que creía que estaba allá, lejano, inaccesible, sorpresivamente ahora está acá, cercano. Lo vino a buscar a su mismo exilio. No fue Moisés el que tuvo que ir. Dios vino a buscarlo y se mete en su mismo exilio. Es una vuelta a casa por parte de Moisés. Todo gracias a un instante de la intervención divina. Fíjense que cuando él dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios está acá. No sé si alguien se puede poner en los zapatos de Moisés, pero lo que está sucediendo es muy fuerte. Moisés vuelve a ser injertado en la historia de su pueblo cuando él creía que ya había sido excluido para siempre. Él ya creía que se iba a morir en el desierto con su familia o quién sabe qué iba a suceder. Ya él se había transformado en una persona que había aprendido a moderar sus expectativas, ¿no? Había comenzado a ser humilde. Pero ahora Dios le dice, eso que vos creías que era imposible, yo me vine a traértelo de vuelta acá. Te vine a traer de vuelta a casa, Moisés. A partir de ese encuentro, y ahora sí, con Dios que tiene Moisés, su vida nunca más va a volver a ser la misma. De hecho, aquí, en este punto, se va a inaugurar una nueva etapa en la vida de Moisés. Y si bien la conversación continúa, que la semana que viene será cuestión de tratar este tema, la etapa más maravillosa que una persona puede vivir es la que comienza a vivir Moisés. Y esta es cuando la pregunta, ¿quién soy? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Cuando la pregunta, ¿quién soy? Solo la podemos responder en base a nuestra relación con Dios. Moisés ya no es un libertador con complejo mesiánico como él creía, ¿no? En sus ideas, ni tampoco es un extranjero pastor de ovejas ajenas. Ahora Moisés será el profeta de Dios, el pastor del pueblo de Dios. Y déjame decirte esto, yo creo que si le preguntamos a Moisés el título o la forma en la que él más le gusta responder a la pregunta ¿quién soy? Creo que es yo soy ahora amigo de Dios. Wow. Algunas aplicaciones y con esto ya terminamos. 3 etapas de la vida de Moisés, ¿no? La tercera la dejamos para lo que vendrá. La primera, si sos un poco de los impulsivos, ¿no? Si sos un poco impulsivo, que tiene demasiada confianza en sí mismo, que tenés, ¿por qué no?, algún complejo mesiánico, ¿no? Ahí con la chica, yo soy su salvador. ¿No? Eso cuando los que se quieren poner de novio, todo lo que necesita es de mí, ¿no? Yo soy el sostén Nadie es imprescindible. Pero si tenés algún complejo mesiánico, Dios te mira y te dice, vení papito, venga, vamos al desierto un rato. Vamos un ratito al desierto. Que puedas darte cuenta que en realidad somos polvo y al polvo volveremos. Dios hace más con los humildes que con los que se creen superhombres y supermujeres, porque los superhombres y supermujeres creen que las cosas tienen que hacerse como ellos quieren, cuando ellos quieren, dejando a un lado muchas veces las instrucciones de Dios, o peor, creyendo que sus ideas son las ideas de Dios. ¿No es cierto, Dios? Qué buena idea que tuve, ¿no? Pero para curar este mal, el método de Dios es, ven, vamos al desierto, un rato. Es el lugar donde nos encontramos con nosotros mismos y nos damos cuenta, otra vez, que somos polvo y al polvo volveremos, o sea que no somos nada en realidad. Y es aquí en el desierto donde nacen la humildad de darnos cuenta que no somos Dios, que no tenemos control ni siquiera del próximo minuto. Y también nace en el desierto
moderación en nuestros sueños, en nuestras expectativas, para darle lugar a los sueños y a las expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Y también es en el desierto donde logramos quitar las riendas de nuestra vida, quitar el palacio de nuestro corazón y, ¿por qué no poder decirle a Dios, como dice el Salmo 16, capítulo Dios, Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Fuera de ti, Dios, no poseo bien alguno. Y ese pasaje me lo aprendí de memoria, ¿saben en qué parte de mi vida? En un desierto. Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Si vos todavía crees que tenés un bien fuera de vos, ¿sabés a dónde te va a llevar Dios? Venga al desierto. Para enseñarnos que todo nuestro bien está en Él. Porque si nosotros creemos que hay un bien fuera de Dios, yo soy el libertador de Israel, ponle el nombre vos que quieras, cuál es tu tesoro, cuál es el bien fuera de Dios, tu autoestima, tu imagen de vos mismo, tus riquezas, cuál es tu fuente de seguridad, Dios todavía no puede tener completo control de tu vida. Y si tu razón, tus ideas, todavía Dios no puede tener completo control de tu vida. Todavía Dios no puede cumplir su plan perfecto con tu vida. Por eso Dios necesita, y ahí volvemos al título, trastornar nuestra vida, darle un giro a nuestra vida, tornar nuestra vida, ¿sí? Darle una vuelta a nuestra vida de arriba para abajo, de izquierda a derecha, darle una vuelta a nuestra vida porque Él es el Rey soberano, como hablábamos al principio, que nos lleva al desierto para que entendamos que Él es el Rey soberano para poder cumplir su propósito eterno. Bueno, eso si estás ahí en esa etapa, ¿sí? Si estás en esa etapa del Moisés libertador matando egipcios, ¿no? Pero por ahí ya estás en el desierto. Y si ya estás en el desierto, y quiero decirte que Dios no te ha olvidado. No solamente Dios estaba con Moisés en el palacio y los milagros que hizo en su nacimiento, sino que también Dios estaba presente en el desierto de Moisés. Dios no te ha olvidado. Dios te está procesando, que es diferente. Dios está procesando tu corazón, que es diferente. Todos esos sueños frustrados y todas esas ideas locas que teníamos en algún momento necesitamos postrarlas a los pies de Cristo. Toda nuestra identidad necesitamos postrarla a los pies de Cristo. Toda nuestra historia necesitamos postrarlas a los pies de Cristo y poder decirle una vez más, Señor, fuera de ti no poseo bien alguno. Y cuando eso comienza a ser una raíz en nuestro corazón, ese pensamiento de que fuera de Dios ya estamos quizás llegando al final de nuestro desierto y ahora es Dios el que va a intervenir para cambiar el rumbo de nuestra vida y cumplir sus propósitos en nosotros. Hasta que no entendamos que se trata de Él, no de nosotros, vamos al desierto un rato más. Cuando logramos desprendernos de todas las distracciones que tiene nuestra identidad, de todas las distorsiones que tiene nuestra identidad, Dios se nos acerca para que podamos conocernos como Él nos conoce y para que podamos formar parte de su plan perfecto. O sea, damos pie para la semana que viene y damos por concluida la tarde de hoy de la vida de Moisés. Así que puedes ponerte...